Buenos días, un feliz sábado hermanos, continuando justamente con las conferencias. Ahora tenemos un tema acerca de las trampas de Satanás, ¿no? Vamos a analizar algunas palabras que el enemigo de Dios y del hombre reveló con sus ángeles caídos. En dicha reunión el Señor le mostró a la sierva del Señor, en el cual lo que cosa acordaba, qué es lo que planificaban justamente para tratar de apoderarse del planeta y destruir a la humanidad. Vamos a ver todo eso, pero antes vamos a hacer una oración pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desvelar, Señor, los propósitos que tiene el enemigo, Señor, para con tu pueblo. Gracias por todas las cosas que tu Santo Espíritu puede iluminar nuestra mente y nuestros corazones para poder entender este breve estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a los análisis de los planes del diablo con sus agentes, ¿ya? Tanto con los ángeles caídos. Esto está en el libro Testimonio para los Ministros, página del 472 al 475. Testimonio para los Ministros. Muy bien, vamos a estudiar entonces lo que ella escribió referente a las trampas de Satanás. La palabra de Dios en Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, entonces la palabra de Dios revela que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que son 6,000 años de historia desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo mismo. Entonces, por eso de que se pone muy furioso, se pone muy veloz para poder justamente dominar a los hombres en su forma total y justamente tratar justamente de luchar contra el pueblo de Dios, que es el último residuo que le queda justamente para poder apoderarse del planeta de manera completa y su rebelión contra el cielo, contra Dios, sea de manera completa en alianza con los humanos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, como león rugiente, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es, en todo el mundo justamente el enemigo de Dios está luchando contra el pueblo de Dios que está repartido en todo el planeta. Vamos a leer ahora lo que Ellen White, la sierva de Dios mismo, escribió por medio de la pluma inspirada, revelada por medio del Espíritu Santo. Ella dice lo siguiente: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos 6,000 años, ¿ok? Entonces Satanás dice, sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe, nuestra fe. Vamos a ver una serie de la lista, todos los planes que Satanás se ha dispuesto para tratar de desviar al rebaño de Dios. Satanás, o sea, él ve que las iglesias populares, las iglesias evangélicas, pentecostales, las iglesias mormones, testigos de Jehová, las iglesias del movimiento de la nueva era, los musulmanes, todas las religiones, y dice, él ve que las iglesias populares ya están dormidas, están roncando, arrulladas por su poder engañador, seductor, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos para continuar teniéndola bajo su dominio. Entonces Satanás, ¿cómo miente? ¿Cómo engaña?
mediante agradables sofismas. Son los sofismas, son los engaños de manera tan aberrante, tan notoria, para que uno se pueda dar cuenta inmediatamente y tratar de huir de una mentira. No. Satanás lo envuelve a la mentira con una apariencia religiosa, con una apariencia de piedad. Entonces, así de esa forma actúa, mediante sus agradables sofismas. Puede ser filosofía, puede ser pensamientos de la nueva era, puede ser también pensamientos del humanismo, del modernismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así trabaja. Para cada tipo de persona que tiene diferentes tipos de pensamientos, ¿no?, acerca de la vida, el diablo actúa bajo cada una de esas formas para tratar justamente a todos de manera igual, ¿no? Por lo tanto, dirige a sus ángeles caídos, para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, Satanás ya los tiene en su bolsillo a todas las iglesias populares, mundanas, iglesias rockeras, iglesias que creen en la inmortalidad del alma, que observan el día domingo, el falso día de reposo, como un día santo, y que iglesias populares que también mezclan la música cristiana con tendencia rockera, reggaetonera, salsa, cumbia, etcétera, ¿no? Que los pone ese ritmo con mensaje cristiano, esos ritmos muy populares, mundanos, para hacer dentro de sus cultos, exhibirlos dentro de sus cultos de adoración. Entonces, Satanás a esos tipos de iglesias ya los tiene roncando, durmiendo, ¿no? Entonces, dirige sus baterías contra la iglesia remanente, contra el pueblo adventista del séptimo día, ¿no? Entonces, es el pueblo especialmente que guarda los mandamientos de Dios, porque las demás iglesias ya lo toman a los 10 mandamientos como clavados en la cruz, como que ya eso era para el tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Teniendo la palabra de Dios de manera bien clara que los mandamientos de Dios están vigentes, están eternos, tanto como el cuarto mandamiento del sábado. Entonces Satanás se esfuerza, dice, con aquel grupo creyente de la segunda venida de Cristo y que observan todos los mandamientos de Dios, los 10. Dice Satanás, ¿no?, el gran engañador, así dice, de esa forma: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. O sea, ¿en qué debe estar puesta la atención? Sobre los que predican que el día sábado está vigente. Y sigue diciendo el diablo: inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. O sea, darán a conocer a mucha gente sobre la vigencia de los 10 mandamientos. Por eso que tiembla Satanás. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, el sábado, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. O sea, Satanás sabe de teología. Él dice que la luz que revela el sábado revela también la doctrina del santuario, que Cristo está oficiando como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque en el santuario celestial está justamente el arca del pacto, y el arca del pacto contiene las 2 tablas de la ley de Dios, ¿no? Las 2 tablas de la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el sábado. Entonces, sábado versus santuario están juntos, están unidos. Sigue diciendo el enemigo de Dios: mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Se refiere a las tinieblas espirituales, mantenerlo cegados, totalmente hipnotizados, hasta que el tiempo de gracia termine, y así todo el mundo se va a perder y va a estar justamente también en las manos del gran enemigo.
el día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Ahí se refiere de que el día sábado es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Pero ellos, justamente, la Iglesia Católica Romana, ellos adoran el día domingo, que es conocido como el Dies Solis, o el día del sol. Entonces él dice, el Papa II dice, el día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas, ¿correcto? Ahora, el diablo dice, debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. O sea, que el diablo con sus secuaces han creado, ¿ok? No es el que Dios ha creado. Dios ha creado el día sábado, pero el enemigo dice sobre el día del sol. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Entonces, los mundanos, ¿de qué forma han aceptado el domingo? Porque es un día de descanso laboral, es un día, se ha convertido en un día civil, ¿no? Que de lunes a sábado se trabaja y el día domingo se descansa, ¿no? Entonces, por eso habla de que hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia, los dominicales, evangélicos, pentecostales, los católicos, las misas, la Eucaristía, etcétera, todo, ¿no? Ahora, hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. O sea, quiere hacer un ecumenismo. Hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos. O sea, ¿cegar sus ojos de qué? De la palabra de Dios. E inducirlos a dejar a un lado la razón, o sea, la lógica y el temor de Dios, y a seguir la costumbre y la tradición. La tradición, pues, porque el domingo es un día de tradición. Y las costumbres también, las fiestas patronales, a las vírgenes, a la Virgen María, a los santos, etcétera, ¿no? Al culto a los muertos, ¿no? Entonces, dice que debemos trabajar por medio de señales y maravillas. No existen milagros de sanaciones cuando se hacen a veces fiestas patronales o cuando se hace culto de adoración en los días domingos las iglesias evangélicas. Ahí, como ustedes lo están viendo ahí, la imagen. Es tremendo. Entonces, justamente lo que el diablo sostiene, reunión con sus ángeles caídos, se cumple en la práctica. Sigue diciendo, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la ley perfecta de libertad. O sea, eso lo dice el libro de Santiago, de que los mandamientos de Dios es la ley de la libertad. Entonces, Satanás dice que la ley de la libertad, los 10 mandamientos deben ser presentados como un yugo de servidumbre. En otras palabras, que los 10 mandamientos no se pueden guardar. Y eso es lo que se enseña en las iglesias evangélicas, pentecostales, mormones, todas las más de 1000 denominaciones que existen en todo el mundo. Entonces, Satanás se va por la raíz, no se va por las ramas. Dice, yo voy a influir sobre los ministros de la iglesia, sobre los dirigentes. ¿Para qué? Para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. O sea, que desvíen la atención de sus oyentes al pueblo adventista remanente de Dios, que guardan los mandamientos de Dios. Porque ellos son los que estamos proclamando de que los mandamientos de Dios están vigentes. Pero ellos dicen, no los escuchen a ellos porque ellos están engañados. Así dice. Y ahí tenemos a Cash Luna, Edwin Santiago, Miguel Abrazola, María Paula Abrazola, tenemos a Rudy Gracia y tantos también, el pastor Maldonado, el pastor Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial. Todos esos hablan lo mismo, lo he escuchado en sus prédicas, de que el sábado ha sido clavado en la cruz, que por tanto que nadie los juzgue en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiesta, ni en sábado. Aplican mal el texto de Colosenses 2:16, cuando eso se refiere a las fiestas religiosas que hacían en la época justamente del Antiguo Testamento, más no el sábado, porque el sábado es una ley moral. La gente, dice, acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investigan por sí misma. Esa es la mala costumbre que tienen los feligres
de no estudiar su palabra e ir los sábados o domingos a sentarse a calentar en la banca de la iglesia y ver que hablan bonito, con una buena oratoria, hablan esos líderes religiosos, y ya contento, ya cumplí, me voy a mi casa, de ahí hasta la siguiente semana, hasta el siguiente sábado, hasta el siguiente domingo, van nuevamente a sus templos para escuchar a estos predicadores, y no investigan por sí mismos, no estudian la palabra en forma diaria. Entonces, eso es justamente el trabajo del diablo, trabajar solamente por medio de ministros, y que los feligreses sean conformistas. Dice así: por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Hay gente que no le gusta investigar la palabra de Dios, dice: pero pastor, yo he escuchado a un adventista que hablan de que el día sábado está vigente. No lo hagan caso, porque ellos son, son judaizantes, son legalistas, no los hagan caso. El día sábado fue clavado en la cruz. Cuando Jesús murió el sábado ya caducó. Eso era solamente para los judíos, para los hebreos. Entonces, sí, amén, pastorcito, lo que usted diga tiene razón, ya no es necesario que estudie la Biblia, tú tienes toda la razón, te voy a hacer caso, ya no voy a escuchar a esos predicadores sabáticos. Y entonces Satanás actúa así. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. O sea, Satanás tiembla al pueblo adventista del día sábado. Dice: debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestros lados a hombres grandes y sabios según el mundo e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Justamente el diablo está trabajando por medio de estos líderes religiosos para poder justamente instaurar un gobierno mundial, ¿no? Utiliza a los grandes hombres de la tierra, ¿no?, por medio de la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la UNESCO, justamente para poder afianzar el tema de ¿qué? El tema del medio ambiente, ese tema que ahora está muy polémico y está todo el mundo justamente apoyando a ese movimiento mundial, ¿no? Y eso se llama, la Agenda 2030, por medio de la Organización de las Naciones Unidas y por medio de la Iglesia Católica, es las encíclicas Laudato Si, que habla justamente también del Día de la Protección del Medio Ambiente y del domingo. Entonces, Satanás está trabajando por medio de los líderes, por medio de la autoridad moral del Papa y los grandes hombres que así lo tienen, ¿no? Bill Gates, Donald Trump, Joe Biden y tantos hombres que son justamente líderes mundiales. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Pues por tanto, ese es el plan diabólico que tiene. Justamente está trabajando por medio de las autoridades mundiales como la ONU, está trabajando por medio de la Unión Europea, está trabajando también por medio del gobierno de Estados Unidos para que esta ley dominical, ¿no?, sea puesta en vigencia, ¿ok? Entonces, y va a hacer que sea algo obligatorio, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Se harán leyes más severas y exigentes, ¿no? Y los que no las cumplan serán expulsados de las ciudades y aldeas. Tal es su plan que tiene. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Son las palabras mismas satánicas, ¿ya? Entonces, lo que el diablo espera es obtener el poder por medio de sus agentes, por medio de la unión del gobierno y la iglesia. Quiere unir justamente a Estados Unidos ¿con quién? Con el Vaticano, para que el Vaticano se sirva del Estado norteamericano para imponer sus leyes religiosas, y así en todo el mundo. Y esto es más claro el día domingo. Pero también quiere controlar a todos los que no quieran aceptar ese nuevo gobierno mundial por medio del chip. Por medio de ese quiere controlar a toda la humanidad.
Y existe una profecía en Apocalipsis 13, dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca. Es un medio de control. Pero la marca de la bestia es el falso día de adoración, el domingo. Pero el medio de control va a ser el chip. Satanás dice, indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Entonces, Satanás sabe de historia porque ha estado detrás de todos esos planes. Entonces, en su reunión con sus demonios, con sus ángeles caídos, les estaba dando un poco de clase de historia, ¿no? Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte, y a los que se negaron a someterse a sus decretos. O sea, la intención que tiene es repetir la historia. Y ya sabemos de sobra la historia de la Inquisición, ¿no? Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, que será el papado, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Entonces, ¿de qué manera están poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con el papado? ¿Por medio de qué? Por medio del tema del medio ambiente, de la protección de la casa común. Eso es, por medio de eso. Y también por medio de ¿qué? Por medio del ecumenismo, por medio del acuerdo mundial entre todas las denominaciones religiosas, cualquiera sea su tipo de creencia, pero unirlos, ¿para qué? Para apoyar el gobierno mundial cuya autoridad lo va a tener el papado. ¿Y con qué propósito? De imponer la ley dominical y forzar al pueblo remanente, al pueblo adventista de Dios, ¿para qué? Para que también acaten esa ley dominical, bajo pena de cárcel y de muerte. Y ese es el plan del diablo, ahí mismas sus palabras mismas de él. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, o sea, sobre el domingo, se pasará a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. Lo que Satanás justamente procura mediante el decreto de muerte contra los disidentes es de que muchas feligreses del bando adventista del séptimo día se pasen a la marca de la bestia del domingo. Se retiren, se aparten de la fe y se cambien al bando del enemigo. Ese es su propósito, utilizar la fuerza, dominar la conciencia. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, mira, observen, antes de que haya la ley dominical, Satanás tiene un plan. Su plan no es inmediato, sino su plan es progresivo. Va acostumbrando poco a poco a la gente hasta cuando ya se ha ganado la confianza de todo el mundo y ya saca, ¿qué cosa? La ley dominical. Entonces, la intención de Satanás no solo es reconocer que el día domingo sea el día mundial de la fe, el día mundial santificado por él, sino lo que quiere, su finalidad es hacer perder las almas, cuanto pueda, millones de millones, hacerlo perder a toda la humanidad eternamente. Ese es su propósito. Por eso que va gradualmente. Si el día domingo, la ley dominical fuera la única fórmula para hacer caer a toda la humanidad en perdición eterna, ya lo hubiera hecho hace tiempo. Pero él trabaja bajo etapas para dominar al mundo, para dominar a la humanidad. Por eso dice, pero antes de recurrir a esas medidas extremas debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Está diciendo que bien claramente que Satanás trabaja para destruir al pueblo que observa el sábado, mediante sabiduría y sutileza para engañar. Utiliza trampas. Vamos a ver cuáles son las trampas que el diablo hace una lista para que el pueblo adventista se pierda, antes que se dé justamente las medidas extremas de la ley dominical y el decreto de muerte. Aquí está la lista. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Eso es lo que predomina ahora en la iglesia. La mundanalidad, van con pantalones las mujeres, predican con pantalones, cantan con pantalones, con minifalda enseñando las piernas, los muslos, todo. Y eso es mundanalidad.
y fomentan los malos deseos, la concupiscencia, el querer ser admirada, tanto los hombres como las mujeres. Así en los cultos de la iglesia meten batería y se vuelven como todas las iglesias populares. Entonces, eso es el plan satánico, ¿no? Se considerarán seguros porque creen la verdad. Está hablando del pueblo adventista. Los adventistas se considerarán seguros porque creen en la verdad, ¿no? Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, ¿no?, que confunden el juicio, entorpecen y anulan la capacidad de discernir, los hará caer. Eso es su plan, la mundanalidad y la moda. La imagen habla por sí sola. Y entonces eso es lo que se infiltra en las iglesias. Los cabellos pintados de las mujeres, son cabellos negros pero parecen rubias, se echan agua oxigenada, no sé qué se echarán. Pero así impera la moda en la iglesia. Y eso es contra la reverencia en la casa de Dios. Y eso se fomenta y después los nuevos conversos dicen, bueno, si así son ellos, yo también voy a ser así. Yo pensé que eran bien santos, bien consagrados. Entonces se rebajan las normas y justamente la iglesia cae en esa apostasía. Siguen los planes del enemigo mencionando, y inducid a los poseedores de tierras, de terrenos, ¿no?, y dinero, que se embriaguen con los cuidados de esta corta vida, presentarles el mundo, este mundo en su aspecto más atractivo, viajes, hoteles, playas paradisíacas, viajes a Europa, viajes en crucero. Embriáguenles con los cuidados de esta vida, presentarle el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros, mantener el dinero en nuestras propias filas. O sea, eso es lo que pasa. Aquí prácticamente el enemigo está haciendo también una separación de los grupos independientes, ¿no? Y el pueblo adventista nominal dice, debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios, está hablando de un sector que sí trabajan honestamente en la causa de Dios, dice, debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros, ¿no? Entonces los poseedores de tierra generalmente más hay en el pueblo nominal adventista, en la corporación, ¿no? Entonces, Satanás para ellos normal si tienen mucho dinero, si dan diezmos, ofrendas en cantidad, porque ya los tienen también en el bolsillo mediante la apostasía omega. Pero Satanás tiembla por medio de los ministerios independientes, de los ministerios de sostén propio. Satanás quiere dejarlos misios, sin dinero, sin aguja. Así, los quiere mantener en aguja, ¿no? Así, sin dinero. Y eso lo dice, debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios económicos que puedan usar contra nosotros, mantener el dinero en nuestras propias filas. Entonces, así trabaja Satanás, quiere dejar a los ministerios de sostén propio sin dinero, sin medios económicos, para que no empleen la difusión, para que no prediquen en contra del espiritismo, en contra del día domingo. O sea, quiere cortarle las alas a como dé lugar. Entonces, eso también es su propósito. Mientras más medios obtengan de los sostenes propios, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. ¿Qué puede ser una iglesia adventista nominal con tantos medios económicos? Sí, ya lo tienen. Ya lo tienen. ¿Qué van a conseguir? Nada, porque no predican el mensaje de los tres ángeles, no cumplen esa misión, ni menos todavía el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, para nada. Solamente tienen ahí pues a predicar cosas, puras ilustraciones, puros testimonios, puros mensajes emocionalistas, sentimentalistas, mensajes, pero que ya realmente no nutre de la verdadera doctrina de la palabra de Dios para sostener nuestra fe con más vehemencia. Entonces, dice, mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Haced que se preocupe más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. O sea, y no necesitaremos temer su influencia.
¿Y cuáles son las verdades que Satanás odia? Ya lo hemos visto. El santuario, el sábado, la ley de Dios y el tema del espiritismo. Esas son verdades que odia. Porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, que hablan bonito, que tienen buen discurso, que son conocidos, que llenan estadios, ¿no? Ahí la foto por sí mismo dice, ¿no? A todos ellos, esos líderes como Billy Graham, que ya murió Billy Graham, pero su hijo está, y existen muchos por ahí ministros populares. Entonces dice, por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. ¿Cuántos pastores ministros que se han llenado de plata por medio de los diezmos, los diezmos es bíblico, pero ellos emplean mal para irse a Egipto, para irse a ver las pirámides, para irse a Jerusalén, para poner sus oraciones, sus papelitos en el muro de los lamentos de Jerusalén, y para irse a China, para irse a Estados Unidos, en tour turístico, etc. Y eso es. Y hay pastores, ministros que se compran avionetas, y así. ¿Hacía Cristo eso? Pregunta, ¿hacía Cristo eso? Entonces, Jesús mismo dijo, ¿no? Que el Hijo del Hombre no tiene su cabeza ni dónde recostar. Las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene su cabeza donde recostar. Así, nuestro Señor Jesús vino a la tierra, se hizo pobre para darnos un ejemplo, una lección. Pero acá, pues mire, comparen con estos pastores llenos de dinero, bien acomodados, bien conocidos, se creen pues representantes de Cristo en la tierra, bajo una forma de apariencia de piedad. Entonces, los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Y ustedes pueden ver ahí los pastores, que son guías mayores de conquistadores, mira, celebrando en Brasil un camporí con fuegos artificiales, con banda de música, con ritmo de rock. Todo, celebrando la inauguración del Gran Camporí, donde asistieron más de 50,000 personas, 50,000 adolescentes y jóvenes. Ahí ustedes ven en la foto cómo están celebrando. Y todos ellos son pastores, son ministros adventistas nominales de la organización. Y eso justamente el diablo trabaja con ellos. Entonces, como los adolescentes, los jóvenes dicen, no, pero es de mi misma iglesia, entonces no hay peligro. Si ellos celebran con bombo y platillo, también nosotros saltaremos, gritamos, brincamos, todos. Si ellos están ahí con sus baterías, cantando así de una forma desenfrenada, también nosotros. Si están con luces psicodélicas, entonces no hay problema. Si me voy a una discoteca, pues si ellos lo hacen lo mismo. Entonces, por eso dice, los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Justamente por creer en eso es la que caerán fácilmente. Como digo, Satanás se va por la raíz, no por las ramas. Utiliza las cabezas para que todos los súbditos caigan en las trampas. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Entonces se está rebajando las normas, ¿no? Entonces el adolescente, el joven que va a una de esas clases festines ahí de camporí, campamentos, o en la iglesia también, cuando van con sus minifaldas, que se van con sus pantalones ahí apretados al culto de adoración, uno que recién está estando en la iglesia, o está entrando en la iglesia, piensan que todos son personas bien consagraditas. Entonces uno va por primera vez, se sorprende. Entonces, ¿qué piensa? Bueno, lo mismo que hago en el mundo, es lo mismo en la iglesia. Entonces, ¿para qué voy a estar en la iglesia? Mejor sigo en el mundo. O también voy a estar dentro de la iglesia, porque tienen también la misma tendencia y costumbre mundana. Entonces la iglesia, así rebajando sus normas, se copia a lo que el mundo hace. Y eso es prácticamente el plan satánico. Entonces, con esas trampas satánicas, así se separarán de Cristo. Podrán estar dentro de la iglesia, pero
estarán separados su corazón de Cristo. El estar separado de Cristo no quiere decir que esté separado del templo, porque aún los que están separados del templo pueden estar con Cristo. Así es. Los que están separados del templo, los que ya no van al templo nominal, pero se reúnen en sus casas siempre y hacen la obra misionera, Dios está en medio de ellos. Jesús mismo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Jesús no necesita que hayan 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 personas en un estadio para que la presencia de Cristo esté allí. Así como hace el pastor Alejandro Bullón en sus revives, en los estadios aquí del Estadio Nacional, en el Estadio Alianza Lima, en el Estadio de la U, en el Estadio Monumental. No, hermanos. Entonces, por medio de esa mundanalidad, entonces se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Entonces, los que una vez tuvieron una fe, pero ya se fueron rebajando las normas, hay personas que sí todavía sostienen la fe. Entonces, ¿qué se hacen? Se burlan de la persona que es sincera y que sigue a Cristo, a como dé lugar, aunque la iglesia esté cayendo, pero llegan a surgir burladores. Entonces, ahora, Satanás está presente en las reuniones que hacen el pueblo de Dios verdadero. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Ya aquí ya no está hablando de la iglesia adventista nominal. Está hablando de los ministerios de sostenes propios, ¿no? Que se han separado de la corporación adventista nominal para formar ministerios independientes, para llevar adelante la palabra de Dios, para predicar el mensaje de los 3 ángeles y el 4º ángel. Entonces Satanás obra en contra del verdadero pueblo reducido de los observadores de los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. Está presente porque es contra ellos la lucha. Nuestra causa sufrirá bastante, dice el diablo, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdadera doctrina y sean impresionadas por ella. O sea, si de repente en medio del pueblo adventista surge alguien que estudia concienzudamente la palabra de Dios y el espíritu profecía y comienza a intentar corregir las faltas que existen dentro de la iglesia, Satanás está vigilante para poder acusar a esa persona y oponerse a esa persona que trata de reformar las normas dentro de la iglesia, ¿no? Y sobre todo también las doctrinas. Se van contra ella, y eso es justamente lo que dijo en su reunión con los ángeles caídos. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Y eso ya los hay, hermano. Hoy día justamente descubrí en un folleto de la Unión Mexicana de Chiapas, en México, y que de paso está afiliada a las asociaciones religiosas de México, ¿no? Y eso existe, ¿no? Donde dice de que Satanás y sus ángeles caídos todavía van a tener tiempo de gracia en el milenio. Después de la segunda venida de Cristo van a tener una segunda oportunidad para que sean salvos, ¿no? Para que se arrepientan. Y también el pastor Alejandro Bullón, en una de sus sermones, habló de que hay que reverenciar a María como santa y siempre virgen. Hay que tener mucho cuidado de no hablar mal de la Santa Virgen María. Y lo repitió como 4 o 5 veces. Entonces, Satanás emplearía justamente la verdad mezclada con una pizca de errores para engañar a las almas. Ese también es parte de su plan. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. También hay dentro de la iglesia adventista
grupos que se han separado y que son antitrinitarios, como pueden ver ahí en Manuel Vallejo, bien claro. Y entonces eso está en contra de la doctrina de la deidad de las tres personas. Y así, esa es parte del diablo, tratar de sacar muchas herejías, muchas falsedades para confundir al pueblo verdadero remanente. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Esa es la intención del diablo, que no te dé ganas de estudiar la palabra, tu escuela sabática, o que no estudies el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro del conflicto de los siglos, evento de los últimos días, el deseo de toda la gente, libros que te hacen estar alerta, ¿no? Y que te enseña la verdadera doctrina. Entonces Satanás intenta de que no te dé la gana de estudiar la palabra de Dios. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin lo retendremos en nuestra fila. Eso es el plan también. Existen burladores que dicen, el día y la hora nadie lo sabe. Está en la Biblia, pero malinterpretan las cosas, ¿no? Y cuántas cosas que hay, ¿no? Entonces, la intención del diablo es de que apartar al pueblo adventista nominal de las verdades que justamente se está pregonando en el mensaje de los tres ángeles, inclusive que ni sepan las profecías fundamentales del libro de Daniel y Apocalipsis, justamente para poder prepararnos para el tiempo de angustia, que no se predique en los púlpitos. Eso es el plan. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Ese es su plan de Él, de mantener entretenido la iglesia mediante clubes de conquistadores, camporí, mediante juegos sociales, campamentos, etcétera, tantas cosas, pero no enseñan a los jovencitos adolescentes a hacer la obra misionera como se hacía en tiempo de los pioneros. Entonces, a Satanás le gusta entretener, ¿no? ¿Para qué? Para mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, ¿no? Entonces, como la iglesia se mantiene tibia, en tibieza, tarde o temprano el Espíritu Santo se va a retirar del pueblo de Dios. Entonces quedarán bajo el dominio de Satanás, y esa es su intención, como ustedes están viendo. Durante el tiempo de angustia, cuando se derramen las 7 plagas, muchos adventistas que se han copiado a la mundanalidad van a recibir las 7 plagas. Debemos producir distracción y causar división, eso también dentro de la iglesia adventista. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Entonces, eso es lo que intenta hacer, de que haya siempre 2 bandos rivales dentro de la iglesia, ¿no? Especialmente en cuanto a doctrina o también en cuanto a costumbres. Hay un grupo que no quiere o no desea, o que hace la voluntad de Dios, pero que no desea que se rebajen las normas dentro de la iglesia. Otro grupo quiere traer las cosas del mundo dentro de la iglesia. Entonces existen disputas, ¿no? Y eso generalmente Satanás busca eso. Pero justamente hay una verdad bien clara en lo que dice en 1 Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Eso dice. Entonces, hay que ser fiel con la palabra de Dios, ¿no? Y por todos tiene que ser recibida la palabra de Dios, la enseñanza tal cual es. Decir la verdad no es juzgar, decir la verdad no es criticar, decir la verdad es ser auténticamente bíblico con la palabra de Dios. Guste a quien le guste. Así es, la verdad es la verdad. Entonces, por esos pecados, Satanás sigue diciendo, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Lo que es discutir esto, ¿no? Dudar de la naturaleza de Dios,
dudar de la justicia y misericordia de Dios, ¿no? Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Entonces tenemos que caminar, hermano, decir la verdad tal cual son las cosas. Muy bien, eso ha sido el tema que he podido compartir con ustedes. Ya iremos destapando algunas otras cosas, ¿ya? Con nuestro servicio de inteligencia, que es la palabra de Dios, analizando todas las estrategias que el diablo está haciendo, ¿ya? Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por enseñarnos en tu sana palabra las estrategias que el enemigo está usando para separar a tu pueblo remanente de su salvación, Señor. Ayúdanos a estar atentos ante todas las señales de los tiempos y poder prepararnos para el tiempo de angustia o para cualquier momento que nos llames al descanso. Ayúdanos, Señor, acompáñanos esta semana y durante todo el tiempo de nuestras actividades. Bendícenos, perdona nuestros pecados, te los solicitamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Una feliz semana y que Dios lo bendiga, hermanos.